Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Patricia Fernández Mazarambroz. Soy subdirectora adjunta de Estrategia en Tour España. Tengo hoy el privilegio de moderar esta mesa de consejerías americanas conformada por grandes profesionales de Tour España con muchísima experiencia a sus espaldas. Paso sin más dilación a presentarlos. Tenemos a José Manuel de Juan, consejero de Turismo en Nueva York y coordinador del área de Norteamérica. Buenas tardes, buenos días allí, José Manuel. Buenos días para los que estemos en este continente. Buenas tardes para vosotros. Gracias, Patricia. Gracias. Félix de Paz, consejero de Turismo en Miami y coordinador del área de Iberoamérica. Muchas gracias, Patricia. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes aquí. Roque González Navarro. Roque González Navarro, consejero de Turismo en Argentina. Hola, Patricia. Encantado de saludaros. Buenas tardes también aquí, pero en verano. Muy bien. Fernando Villalba, consejero de Turismo en México. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos desde Ciudad de México. Muy bien. Óscar Almendros, consejero de Turismo en Brasil. Buenas tardes. Buenos días. Allí. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes a todos. Aquí ya se están acabando el día. Bueno, pues y presento a la última ponente, Bárbara Couto, consejera de Turismo en Canadá. Hola, Buenas Bárbara. Tardes, Patricia. Buenas encantada tardes. de saludaros a todos. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, me gustaría organizar esta charla en 3 bloques de preguntas y sí que dejaré al final unos minutitos para preguntas de la audiencia. Aprovecho además para recordar dónde podéis enviar las preguntas. A la derecha del streaming os figura un botón y a partir de ahí nos llegarán todas las preguntas a nosotros y las leeré yo a los consejeros al final de la mesa. Recuerdo también que hay información colgada de los mercados, una serie de infografías que son muy interesantes en la página web de las jornadas igualmente. Pues bien, sin más dilación paso a la primera ronda de preguntas y me gustaría introducir un poco o poner un poco el contexto, ¿no? Es cierto que el continente americano venía mostrando un fuerte dinamismo, ¿no? En los últimos años como región emisora de turistas hacia España, con crecimientos del 12% en el caso de Norteamérica o del 7% en Latinoamérica. Sin embargo, claro, lógicamente con las restricciones a la movilidad en la pandemia, las barreras sanitarias, el azote que ha supuesto en las economías de los turistas y de los países emisores, pues ha hecho que la situación sea muy delicada, ¿no? Ahora nos contarán los consejeros más a detalle, pero creo que en el caso de Estados Unidos y Canadá la recuperación en 2021 sí que bueno, pues podrá llegar a niveles prepandemia, pero en el caso de Latinoamérica pues la situación creo que es más delicada, ¿no? Creo que de hecho el Fondo Monetario Internacional hablaba de un 8%, ¿no? De contracción de la región, ¿no? En 2020. En cualquier caso, todos estos factores han impactado en el turismo de manera ineludible. En este sentido, os pregunto, ¿qué particularidades de la actual situación destacaríais en vuestros mercados? ¿Creéis que las contracciones del PIB se han trasladado o pueden trasladarse al consumidor? Y por último, os voy a pedir una radiografía de cómo está la conectividad aérea, las agencias de viaje y los turoperadores en vuestros mercados. Si te parece, empiezo por ti, José Manuel. Muy bien, gracias, Patricia. Bueno, aquí efectivamente la situación de la pandemia es grave. Estados Unidos ha superado ya los 400.000 fallecidos por COVID. En este momento la media diaria de casos nuevos por 100.000 habitantes es de 52, que para ponerlo en contexto, en el Reino Unido, por ejemplo, es de 51, en España de 79, aunque la situación varía muchísimo de unos estados a otros. En todo caso, el mercado europeo ahora mismo está cerrado para los estadounidenses. No pueden viajar a ningún país de la Unión Europea. En cuanto a lo que comentabas de la situación económica del PIB, efectivamente, que ha habido una recesión este año, perdón, el año pasado. Este año ya está en recuperación y sí que se espera que para el final de este año se haya recuperado más o menos el nivel del PIB anterior a la crisis. En cuanto a que esto se haya trasladado al consumidor, no parece que se haya trasladado al consumidor que nos interesa. El consumidor de clase media alta y alta, que al final es el que viaja principalmente a Europa y a España.
Indicadores como la compra de la vivienda, que ha aumentado, el precio de la vivienda ha aumentado este año casi un 6%, debido al dinamismo del mercado. Por tanto, hay dinero en el mercado. De la misma forma, ha aumentado el ahorro familiar y el gasto en bienes de consumo ha compensado incluso a la caída del gasto en servicios, evidentemente del consumo en servicios, puesto que ahí los servicios no han estado disponibles, la mayoría de los servicios como viajes, el ocio, etcétera, ¿no? Pero todos los indicadores, por tanto, es que el consumidor que nos interesa no ha sido afectado. Sí ha sido muy afectado la industria turística. Evidentemente, se estimaba que podrían cerrar el 60% de las agencias de viajes a final de año. Esto se ha parado un poco por las ayudas federales a las pymes, de las que se están beneficiando mucho las agencias de viajes de este país. Están prácticamente sobreviviendo gracias a estas ayudas. De momento se han estirado 2 meses más y ya veremos qué ocurre en 2 meses si el nuevo gobierno no pone otro nuevo plan de ayudas. Hablaba de la conectividad. Efectivamente, las líneas aéreas han sido muy afectadas. Recibieron un primer plan de apoyo por importe de 25.000 millones en primavera, a cambio de una serie de condiciones, de no despedir personal, etcétera. Y ahora un segundo paquete de 15.000 millones. Con esto, son parches parciales, pero la realidad es que todas están disminuyendo su tamaño, el tamaño de sus empresas, tanto el tamaño de sus flotas como el del personal. Como muestra, Delta dice que a final de este año volará con 200 aviones menos de los que volaba a finales del 2019. Y eso es con la flota que piensa mantenerse los próximos años, 200 aviones menos. Eso significa, evidentemente, que cuando empiecen a restaurarse las rutas a Europa, por ahí no están muy restringidas, evidentemente, dado que no se puede llegar a Europa, la conectividad va a ser un problema importante, que rutas se vuelvan a abrir. Muchas gracias, José Manuel. ¿Nos puedes complementar, Félix? Abundar en la información a la que ha hecho referencia José Manuel. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Claro que sí. En línea con lo que comenta José Manuel, la parte que coordinamos desde aquí, desde la Consejería de Miami, pues evidentemente no es ajena ni a la problemática general ni a las soluciones particulares. Quiero decir, el esquema de recuperación va a ser similar, primero local, luego regional, está siendo ya, y finalmente afectará a los viajes internacionales, pero con un matiz muy importante, que son las enormes asimetrías que se van a producir no solo por mercados, y aquí tenemos a mis colegas que por supuesto darán información puntual sobre cada uno de ellos, sino también sobre cada uno de los segmentos. Yo, de todas formas, los mensajes que quería en esta primera ronda lanzar son básicamente 6. En primer lugar, el posicionamiento estratégico de España en el continente, en el subcontinente, es sólido, quizá con la excepción de Brasil. Por consiguiente, España se va a mantener globalmente en el portafolio de las principales agencias, intermediarios y en la mente del consumidor, en la medida en que el top of mind, en la mayoría de los casos, con excepción nuevamente quizá de Brasil, es fuerte, es potente, la marca España está consolidada, como es obvio, pero no debemos ser ajenos a que el consumidor debe ser impactado, un consumidor cada vez más digital, unas agencias cada vez más digitales, pues lógicamente requieren esfuerzos de digitalización y en este caso de impacto pre-marketing, pre-campañas call to action. Este elemento a mí me parece clave. El segundo es que, lógicamente, la pandemia ha quebrado la cadena de valor, si es que no estaba quebrada ya, de la distribución y de la intermediación turística, y esto pues probablemente tengamos ocasión de comentarlo ahora brevemente. En clave de segmentación de clientes, yo creo que las empresas y los destinos debemos ser muy claros a la hora de impactar en aquellos clientes efectivamente perfectamente segmentados que son los primeros en salir, pues custom made, LGTB, sector de lujo, millennials, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los incentivos a la aviación deben ser claros en claves de co-marketing. No hablo de ayudas públicas, sino de ser tremendamente proactivos con las aerolíneas, en línea con lo que comentaba Nueva York, a la hora de ayudarles a salir de esta situación. Y, en último lugar, que el lastre fundamental pues, va a ser la situación económica heredada prepandemia para que Latinoamérica pues, pueda salir adelante. En clave de oportunidades ya habrá ocasión de comentar algo a lo largo de la intervención. Muchas gracias, Félix. Hablaremos de algunos de los temas que has puesto sobre la mesa a lo largo de la charla, como la digitalización, los segmentos y demás, ¿no? Profundizaremos más en esos temas. Paso ahora la palabra a Roque. ¿Cómo es la situación en Argentina? Roque, cuéntanos.
Gracias, Patricia. Bueno, desde aquí podemos contaros que la incidencia de la pandemia en Argentina presenta cifras contundentes. Argentina es un país que tiene una población algo inferior a la de España, de 4,5 millones, y bueno, se vienen registrando cifras totales, tanto el número de contagios algo menor que en España, en torno a 2 millones, y el número de fallecidos también algo menor que en España, en torno a 45.000. Hemos tenido una primera ola muy lenta, muy larga, 8 meses de confinamiento estricto, un pequeño retroceso, una pausa de 1 mes y medio, nos dio la pandemia, cierta desescalada, un rebrote y bueno, las cifras de contagio en la actualidad siguen siendo muy altas. Hablamos de un promedio de más de 10.000 casos en los últimos 7 días. Para contener la pandemia, pues se han adoptado medidas de contención que han hecho es agravar la situación delicada de la economía argentina, de forma que Argentina ha atravesado en 2020 su tercer año de recesión económica, con una contracción del PBI de cerca del 12%, con una elevadísima tasa de inflación, la interanual acumulada alcanza el 36%, una de las más elevadas del mundo, con una tasa de desempleo desconocida en los últimos 15 años y, en lo que es más importante, a efectos de posibles viajes, con una constante devaluación de la pérdida del valor de su divisa nacional del peso. En este contexto, el turismo ha estado paralizado por completo en este país durante 8 meses. De hecho, recientemente, solamente en noviembre, se ha reactivado el turismo doméstico con la reanudación de los vuelos domésticos, que han estado suspendidos 8 meses. Y el internacional sigue totalmente paralizado, puesto que está en vigor el cierre de fronteras total. Si bien sobre la base de cierta operativa de vuelos especiales se viene canalizando esa tímida demanda, ¿no?, de emisor internacional que se canaliza hacia esos destinos que tienen menores restricciones de acceso. En este momento, en temporada de verano en Argentina, son Estados Unidos, Brasil, Caribe y México. En cualquier caso, los argentinos deben presentar un PCR negativo cuando reingresan a su país y guardar cuarentena de 7 días. En esta coyuntura podéis entender que los operadores locales, como viene siendo lo normal, se han volcado en el turismo nacional, desarrollando un ingente esfuerzo de reconversión de estructuras comerciales con muchos de ellos. Llama la atención el caso de los mayoristas, decir que ellos lo que vienen haciendo es trasladar al territorio argentino la amplia experiencia que tienen en el desarrollo y organización de circuitos en destinos internacionales, y para estos circuitos en destinos internacionales que reprogramaban para mayo-junio de este año, pues vienen mutando del tradicional circuito, porque suponía el salto por varias capitales europeas, por otro con grupos más reducidos, con transporte privado y con el recorrido solamente dentro de un país. En cualquier caso, vamos a tener que esperar a marzo para hacer un balance de la que ha sido la temporada de verano en Argentina, cómo se mantienen de vivas las ganas de viajar de los argentinos, al menos en casa. Se han publicado datos recientemente de que hablan de un 50 o un 60% de ocupación de los destinos nacionales. Y en la misma línea se presentan los resultados de la que ha sido la campaña nacional de promoción del turismo doméstico, con un programa de incentivos a la venta anticipada del verano en Argentina, y los objetivos alcanzados han sido apenas del 50% de los inicialmente establecidos. Muchísimas gracias, Roque. Sin duda la situación es delicada, ¿no? Paso la palabra ahora a Fernando, que bueno, creo que el caso de México es muy particular, ¿no? Pues creo que no ha impuesto restricciones a la movilidad y ha podido salvar, entre comillas, mejor el año turístico que otros países. Te paso la palabra, Fernando. Sí, efectivamente. Hola, Patricia, de nuevo. Este lunes, el día 25, las autoridades mexicanas anunciaron que México había alcanzado los 150.000 muertos, una cifra redonda debido a la pandemia del COVID-19. Esto significa que México es el cuarto país del mundo en números absolutos de muertos, tras Estados Unidos, Brasil y la India. Para haceros una idea, a lo largo del mes de enero hemos tenido una media de 1.000 muertos diarios en México. La situación, por consiguiente, es delicada, al igual que en Brasil o al igual que en Argentina o Estados Unidos. En lo que se refiere al tema económico, en el año 2020 se ha producido una importante contracción de la actividad económica que oscila aproximadamente entre el 8 y el 9,2% según las fuentes consultadas. No hay cifras oficiales todavía. Y en cuanto a las previsiones de este año, a las previsiones del año 2021, hoy nos hemos desayunado con la buena noticia de que el Fondo Monetario Internacional, en su nuevo informe, ha subido nada menos que 8 puntos
la previsión de crecimiento para la economía mexicana, Patricia. Hemos pasado de un 3,5% a un 4,3%, lo cual es significativo. Debería también señalar aquí que México tiene la especial característica en el terreno de la gestión económica macro de que no hay unos incentivos fiscales significativos. Escasamente han alcanzado hasta ahora el 1% del PIB, muy inferior al de otros países occidentales. Pero respondiendo más concretamente a tu pregunta, es evidente que en México se ha producido a lo largo del año pasado algo verdaderamente notable. Si vemos como en los 10 primeros meses del año 2020 las llegadas internacionales en todo el mundo habían disminuido una media de un 72%, en el caso de México solamente, digamos solamente entre comillas, habían descendido un 44%. ¿A qué es debido esto? Bueno, en primer lugar, se ha producido una decisión por parte de la anterior administración norteamericana de permitir que los turistas americanos pudieran llegar a México y volver sin ningún tipo de cuarentena y sin ningún tipo de control sanitario significativo, un PCR, por ejemplo. Esto hace que el año pasado, en el año 2020, nada menos que el 63% del turismo internacional de México haya llegado de un solo país, de Estados Unidos. Imagínense, aquellos que nos estén escuchando, que España tuviera frontera con un solo país en toda Europa occidental y que ese solo país nos facilitase el 63% de nuestros turistas. Este tipo de decisiones tiene una importancia significativa en el flujo turístico internacional, aunque la nueva administración, desde el día 26, desde el día de ayer, ya exige una prueba para entrar en Estados Unidos, un PCR, por ejemplo, y se habla de una cuarentena todavía no definida. Ya veremos cómo afecta esto al tráfico turístico con Estados Unidos. Luego hay una segunda razón a la que tú has apuntado. México ha sido profundamente liberal en la llegada y salida de pasajeros internacionales en sus aeropuertos. Se puede entrar con facilidad en México y esto ha hecho que México se haya convertido durante las Navidades en un país de moda y que, por ejemplo, las playas de Cancún hayan estado llenas. Y, por supuesto, las clases medias mexicanas, en un país de 126 millones de habitantes, también han hecho su labor y han viajado fundamentalmente por el interior del país. Y quisiera terminar esta primera intervención recordando que aquí en México no hay ERTES. Un importante turoperador mexicano con intereses y con empresas en España me recordaba hace poco cómo ha podido salvar sus empresas en España gracias a la existencia de los ERTES. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Fernando. Muy interesante todo lo que cuentas. Paso la palabra a Óscar, ahora consejero de Turismo en Brasil. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues en Brasil el optimismo inicial de finales de año por la temporada de verano y de Navidades, que ha estado provocada fundamentalmente por las políticas de flexibilización del gobierno en cuanto a la reserva de viajes, un mayor optimismo en cuanto a la confianza de las diferentes medidas y protocolos de seguridad e higiene de los diferentes destinos, desarrollo de nuevos productos y mensajes positivos del gobierno federal que de alguna manera, entre comillas, no se ha tomado en serio la gravedad de la situación y por lo tanto ha generado mensajes contradictorios de la población que de alguna manera también ha generado un cierto optimismo, choca con el cierre de fronteras de la mayoría de los países, con la caída del tipo de cambio del real brasileño con respecto al dólar y el euro y fundamentalmente ahora la segunda ola y esta cepa que ha surgido en Manaus y que ha colapsado los servicios sanitarios tanto de Manaus como de Rondônia hasta ahora. Por tanto, estamos ahora mismo, Brasil está en una segunda ola con un plan de vacunación que se ha iniciado a partir de finales de enero, pero que se ha retrasado en la primera fase motivado por dos motivos. Un interno, que es la crisis política que existe por la adquisición de la vacuna, y por otra parte, uno externo, que es para la adquisición de los diferentes insumos que aquí se llaman, que son los diferentes principios básicos para la producción de la vacuna. Entonces, esto ha provocado que las previsiones por parte de las principales medios de comunicación sean que hasta finales o incluso el 2022 no está vacunada la mayoría de la población, pero ya veremos cómo esto puede modificar en función también de las necesidades, porque el gobierno siempre ha querido abrir las fronteras y abrir la actividad económica. Por eso siempre ha existido una contradicción entre las cifras tan elevadas de contagios y de muertes y también la apertura o el aperturismo que ha existido por parte del gobierno federal. En cuanto a las restricciones de entrada, destacar que ahora mismo están cerradas las fronteras terrestres, salvo Foz de Iguazú, con respecto a los paraguayos, y la vía marítima con algunas restricciones o salvedades, y la vía aérea está abierta a todos los extranjeros, exceptuando una restricción que salió ayer en un decreto en el cual se vetaba a los ciudadanos del Reino Unido,
Irlanda del Norte y África del Sur, perdón. Esto es una novedad. A su vez, también la novedad ha sido en diciembre la generación de un requisito de PCR negativo 72 horas antes y también una especie de documento sanitario, sanitario como el que tenemos en España. A nivel económico, la OCDE ha presentado una previsión para el crecimiento de Brasil en forma de V. No obstante, el IBG, que es el organismo del Ministerio de Economía, ha previsto una rebaja de la caída del PIB en 2020 a un menos 4,5%. Las actividades turísticas han crecido durante 7 meses consecutivos, fundamentalmente por el buen comportamiento del turismo doméstico, tanto la parte de alojamientos como de alimentación y de transporte aéreo, que se ha comportado muy bien en diciembre, hasta el punto de que existe un saldo positivo en el ámbito de empleo. Esto significa que existe una oportunidad muy fuerte para ver con optimismo la recuperación del mercado doméstico por parte del sector, y esto ha provocado que, de alguna manera, junto con las diferentes políticas de flexibilización del mercado laboral para el sector turístico, provoquen una generación de incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la estructura de mercado, cómo se va a generar o cómo se va a implantar de alguna manera una nueva estructura de mercado, porque aún es pronto, es decir, todavía tenemos que esperar a que estas medidas lleguen a su término y, por lo tanto, aún es pronto de hablar de una situación concreta de cómo va a quedar la estructura de mercado, pero de alguna manera destacar que es importante que la mejora del turismo doméstico y la recuperación del turismo doméstico puede ser un valor importante en cuanto al interés de viajar cuando se comience la recuperación. Muchísimas gracias, Óscar. Bueno, pues paso la palabra a Bárbara. Me gustaría saber si algunas de las conclusiones que han puesto sobre la mesa José Manuel y Félix de Estados Unidos, si alguna de ellas se podría aplicar a Canadá. Gracias, Patricia. Sí, el mercado norteamericano es similar en algunos aspectos. Aquí en Canadá en este momento estamos en la segunda ola, que está suponiendo el peor momento de la pandemia, sobre todo en aquellas provincias que fueron menos afectadas al principio. Y esto ha hecho que estemos confinados ahora en buena parte del país. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que el número de casos y de muertes es mucho menor que en Europa y que lo que estamos escuchando del resto del continente. Estamos hablando de una incidencia menor de 300 casos ahora mismo, de ratio por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Pero Canadá ha sido en todo momento mucho más estricta en el control de la pandemia. Y la situación actual ha provocado cierres totales de la economía, y en particular en Ontario y en Quebec, que coincide que son las principales emisoras de turismo. Las fronteras canadienses están cerradas y a nivel federal existe la recomendación de evitar todo viaje no esencial. Hay también en marcha una cuarentena obligatoria para todo aquel viajero que entra al país de 14 días y se ha introducido recientemente también una PCR en origen, que además no exime de la realización de la cuarentena. Además, ayer mismo Trudeau ha anunciado que habrá nuevas medidas y ha invitado a todos los canadienses a cancelar todos los viajes que tengan para las próximas semanas, porque no se va a avisar de las nuevas medidas con suficiente antelación. Todo esto, naturalmente, también ha provocado un fuerte impacto sobre la economía. Entre marzo y abril se perdieron 3 millones de empleos y el PIB bajó un 11,5% en el segundo trimestre. Preguntaba si iba a tener incidencia por igual en los diferentes sectores. El Banco de Canadá ha previsto que la recuperación sea lenta y desigual. Y los más perjudicados van a ser la gente con rentas más bajas, los jóvenes, las mujeres y las poblaciones indígenas. Además, la confianza del consumidor sigue muy baja en este momento. Pero como nota positiva tenemos que el Banco de Canadá prevé la recuperación a partir del segundo trimestre de 2021. Y sí que llegaremos a una situación prepandémica a final de año. En cuanto al sector turismo, es uno de los más afectados y en particular las líneas aéreas tienen unas caídas de programación de entre el 80 y el 90% a nivel internacional y han vivido muchísimos despidos, que en algunos casos llega al 50% de la plantilla. Aquí también, como en Estados Unidos, se ha aprobado un plan de ayudas que está sirviendo a las empresas. Están en espera de un rescate, pero el gobierno federal no lo va a aprobar mientras no se devuelva el dinero a los clientes. Aquí las ayudas son solo para los empleados. En cuanto a los turoperadores, se encuentran adaptando producto en este momento y están vendiendo sobre todo viajes dentro de Canadá. Y las agencias de viajes tuvieron una parada de actividad de un 39% en un primer momento,
Y sí que se está observando en el sector una cierta reconversión hacia agentes independientes, en vez de estar en la estructura de la agencia de viajes. Muchísimas gracias, Bárbara, y muchísimas gracias a todos por hacer esta radiografía tan exhaustiva de vuestros mercados. Si os parece, vamos a pasar ahora a tratar el tema de la marca, ¿no? Tal y como se ha comentado en la sesión anterior y como esta mañana comentaba la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Marotón, recientemente hemos publicado el estudio realizado con el Real Instituto Elcano sobre la marca y el posicionamiento de España como destino turístico. De ese estudio se han sacado muchas conclusiones. Simplemente a mí, para contextualizar, me gustaría destacar tres de ellas. Por un lado, el hecho de que la imagen de nuestro país apenas parece que se ha visto dañada o afectada por la pandemia, lo cual parece ser o parece que es sin duda una excelente noticia. En segundo lugar, destaca el enorme potencial que tiene España como destino turístico cultural, lo cual en vuestros mercados pues, creo que es especialmente importante, dado que se sienten especialmente atraídos por la cultura española. Por último, se citan como principales palancas para activar el destino, por un lado, la situación sanitaria y, por lo tanto, la confianza y la seguridad en el destino España. Y, en segundo lugar, se apunta mucho a las alternativas al turismo masificado. Pues bien, en este contexto, en estas conclusiones, me gustaría que me indicaseis, que comentaseis a la audiencia qué os dicen vuestras fuentes, es decir, buscadores, prensa local, sobre el estado de la marca España, pero también en otros países competidores. Y, en segundo lugar, ¿hay ganas de viajar a España? Si os parece, empezamos por Félix, en este caso. Fenomenal, Patricia, claro que sí. Yo quiero incidir en lo que has comentado. El Instituto Elcano ha dado información muy valiosa que confirma los trackings de marca que se hicieron por parte de Tour España hace una serie de años en lo relativo a la potencia de nuestra marca, de los atributos de nuestra marca que son globalmente bien percibidos en Latinoamérica. Hablo en general y trataré de dar alguna pincelada sobre Colombia, que es el mercado que directamente llevamos desde aquí. No obstante, yo insisto en una tesis que he lanzado anteriormente. El consumidor debe ser impactado. Es decir, no podemos verdaderamente olvidarnos de que es un buen momento para redibujar algunos aspectos que puedan ser, en fin, más inestables, más inseguros, con mayor nivel de incertidumbre. No hablo de reposicionamiento, porque eso plantearía otra estrategia bastante distinta, pero sí nos permite matizar este tema. Todo a base de un impacto en clave de marketing y de comunicación que es importante a la hora de garantizar que este posicionamiento estratégico se mantenga. En ese sentido, las fuentes que manejamos en todas las oficinas, por supuesto, y en esta en particular, nos indican que el vigor del movimiento de algunos mercados es claro. En ese sentido, un dato, 6 de cada 10 encuestados por parte de uno de los principales metabuscadores de viaje indican que Europa y en particular España es el destino más solicitado en clave de información y búsqueda de viajes en ese metabuscador. Y un dato muy concreto, en el caso de Colombia, como decía, el 24% de las agencias que han sobrevivido, efectivamente muchas se han quedado por el camino, pero el 24% de las agencias que están ahora mismo funcionando y operando en el mercado colombiano están ya comercializando y vendiendo productos con periodos de reserva de 3 meses a 4 meses. Eso es un dato muy, muy, muy importante. Yo quiero terminar simplemente diciendo que la seguridad, que es algo que a todos nos preocupa, evidentemente, yo creo que es un elemento más del clúster de atributos que tenemos que lanzar. España es un destino líder mundial y, por tanto, la estrategia tiene que ser de líder mundial. En ese sentido, la seguridad es algo que se da por sentado y que se percibe. No ha habido una crisis en ese sentido en ningún país de los emisores latinoamericanos en cuanto a la percepción de la gestión de la pandemia por parte de España. Eso no significa que nosotros debamos insistir en el elemento de la seguridad como principal elemento de nuestra campaña, de nuestra interacción con el mercado. Dicho esto, yo creo que es fundamental salvaguardar esos atributos y aprovechar para incorporar otros en clave de sostenibilidad turística, donde España está siendo tremendamente activa en sus políticas internas, o en clave, evidentemente, de mejora de alguno de los elementos de nuestro clúster.
Totalmente de acuerdo contigo, Félix. Y desde luego son buenas noticias esos datos que hablas de las ganas de viajar a España. Paso la palabra ahora a Roque, consejero de Turismo en Argentina. Cuéntanos, Roque. Muchas gracias, Patricia. Yo brevemente voy a señalar que coincido básicamente con lo que Félix ha comentado en relación con el posicionamiento y la imagen del destino España en los mercados latinos, que es perfectamente aplicable al caso argentino. La crisis sanitaria no ha afectado a la reputación de España como destino turístico en este país y se viene asimilando como una crisis global que ha alcanzado de forma severa a muchos países y países con sistemas sanitarios avanzados y con las mayores y las mejores capacidades de respuesta. En ese sentido, dada el mayor seguimiento realizado quizá por los medios de comunicación de la pandemia en Europa, momentáneamente ha determinado que la percepción de inseguridad de los viajes hacia España y Europa haya sido mayor en comparación con algunas otras áreas donde la pandemia parecía haber tenido menor repercusión, como podría ser, por ejemplo, el Caribe. Y de ahí que coincido con lo apuntado con Félix, en la necesidad de interactuar en clave de seguridad ante el potencial consumidor. En cualquier caso, según Google Trends, la búsqueda de viajar a España se mantiene en un estado más que saludable. Crece en popularidad desde julio, por encima de viajar a Italia y por encima de viajar a Francia siempre, nuestro posicionamiento siempre superior, mayor fortaleza que la de nuestros principales competidores europeos, con la proyección de que esta semana podría alcanzar hasta 100 puntos, dato que es verdaderamente positivo. Muchas gracias, Roque. Fernando, cuéntanos. Pues, de nuevo, Patricia, coincido con mis antecesores en la palabra. Efectivamente, España es un destino seguro para el latinoamericano. Tenemos la misma lengua, tenemos unas raíces culturales, unas costumbres, unas tradiciones muy similares. España es la entrada habitual hacia Europa del turista, en este caso mexicano. Además, en nuestro caso, en el mercado mexicano, el turista es un turista fiel, es un turista leal, es un turista agradecido y está dispuesto a volver a España cuando se le permita. No todo es de color de rosas. En el caso de México, me advertía hace unos meses el director general de Tour España, Miguel Sanz, que quizás las nuevas generaciones de mexicanos no se sientan emocionalmente tan vinculados a España como la generación de sus padres, la generación de la transición democrática. Esto me lo han confirmado en México distintos operadores. Tenemos que hacer un esfuerzo, por consiguiente, en renovar la imagen de España en México y imagino que es el mismo caso en el resto de Latinoamérica. En cuanto a las ganas de viajar, Patricia, están ahí. Y ha dicho que el mexicano es un turista fiel, es un turista estable y está esperando el levantamiento de las restricciones y especialmente que la vacuna se generalice para poder volver a viajar a España. Pero sí hemos advertido un progresivo nerviosismo. Ese nerviosismo procede del hecho de que la pandemia está durando demasiado tiempo y me advierten que hay reservas que se habían logrado mantener con gran esfuerzo por parte de los operadores desde el año pasado, pero que empiezan algunas de ellas a cancelarse, puesto que no ven el final del túnel. Es importante, por consiguiente, que el proceso de vacunación termine lo antes posible y que podamos incorporar a los turistas mexicanos en sus viajes a Europa. Ya decía al comienzo de su intervención José Manuel que es importante destacar que las cifras macroeconómicas no deben ocultarnos el hecho de que son los segmentos más privilegiados, los de mayores ingresos económicos, los que acuden a Europa, los que van a Europa. Por consiguiente, debemos esperar que ese segmento que normalmente está menos afectado por las crisis económicas puedan volver a viajar a nuestro país. De acuerdo, Fernando, pues muchas gracias. Voy a pasar ahora la palabra a Óscar. Sí que os voy a pedir mayor brevedad en las intervenciones, sobre todo porque aunque es interesantísimo todo lo que contáis, todavía nos queda pues bastantes cosas que contar. ¿Vale? Venga, te paso la palabra, Óscar. De acuerdo, adelante. Patricia, seré breve. Simplemente comentar, en términos generales, existe cierta neutralidad por parte de los medios de comunicación respecto al tratamiento de la pandemia en España. No obstante, sí que hay cierta expectación porque la mayoría de los agentes y turoperadores están esperando a vender, porque los clientes están esperando abrir las fronteras. Esto se ha visto en Navidades con los viajes internacionales a casos como el de México, en el que se ha abierto
en el caso cuando se ha viajado. Es decir, hay una pérdida de la desconfianza respecto a las medidas restrictivas por parte del turista brasileño. Se ve Europa como un todo, no se ve España aisladamente en cuanto a las diferentes medidas restrictivas, en cuanto a las diferentes cifras de contagios, con las salvedades de Reino Unido e Irlanda del Norte por el caso de la cepa. No obstante, en cuanto a España, me sumo a lo que dicen los compañeros, tenemos un arraigo en lo que son los atributos de marca, son muy fuertes también en el mercado brasileño. De hecho, el turismo, o sea, de destino seguro, España como destino seguro ha sido uno de los elementos más importantes en una encuesta informal que hemos hecho a 100 agentes y operadores por parte de esta OED en noviembre, con un 87,21 que expresaron o afirmaron que creían que España era un destino seguro. Y por último, simplemente comentar que un 30% explicó que no había o no existía una claridad a la hora de ofrecer información. Por tanto, esto es muy importante, no solo cómo ofrezcamos la comunicación respecto a lo que se está haciendo en España en cuanto al plan de vacunación y en cuanto a la reapertura. Es muy importante esta comunicación que demos, estas informaciones. Gracias. De acuerdo, Óscar. Bárbara, José Manuel, no sé si en relación a lo que han dicho los demás queréis añadir algo en relación a este tema. Bárbara. No, yo creo que en cuanto a imagen estamos de acuerdo todos en que no está afectada. Aquí también es un destino cultural que está compitiendo con otros destinos europeos y yo creo que será muy importante trabajar la diferenciación porque ahora sí que nos dicen los turoperadores que se están buscando más los otros destinos, pero entre otras cosas es porque también la conectividad se ha mantenido. Preguntabas también por las ganas de viajar, existen y el 87% de los canadienses dice que echa de menos viajar. No te voy a dar más datos sobre este tema, pero sí que quería comentar un tema específico del mercado canadiense, que es que hay un cierto sentimiento en contra de viajar en general, porque ha habido varios casos que han saltado a la prensa, después de meses recomendando no viajar, ha habido políticos que han sido sorprendidos viajando, ha sido también muy criticada una acción con influencers realizada por el Canadá recomendando viajar ahora mismo. Y entonces, ahora mismo la mayoría de los canadienses aceptarían la prohibición de todo viaje, según una encuesta reciente. Hay, por tanto, una gran incertidumbre para los viajeros y esto puede afectar, tiene gran influencia en la promoción. Gracias, Bárbara. José Manuel. Bueno, pues para ser brevísimo, lo mismo que han dicho mis compañeros, la imagen de España no se ha visto afectada de ninguna forma, tampoco la de ninguno de nuestros competidores europeos. De hecho, los turoperadores dicen que de todos los viajes que se quedaron pendientes, que las reservas que están pendientes para que los viajeros no pudieron hacer por la pandemia y que se han mantenido para hacerlo en el futuro, el 80% han seguido manteniendo el mismo destino, es decir, que no quieren cambiar el destino. El que quería ir a España va a seguir yendo a España, el que quiere ir a Italia va a seguir yendo a Italia. Los cambios son muy menores. Y en cuanto a la gana de viajar, existe mucha demanda contenida. Los viajeros que les gusta viajar quieren viajar. Ahora mismo el 63% de los americanos dicen que tienen ya planes para viajar en los próximos 6 meses. Y como otra cifra importante, de aquellos que tenían viajes, que estamos hablando que se vieron frustrados por la pandemia, 2/3 partes dicen que echan mucho de menos viajar y que van a viajar en cuanto sea posible. Esto es lo que va a ocurrir en cuanto las circunstancias lo permitan. Hay un gran número de población que va a viajar de forma inmediata. De acuerdo, pues muchas gracias a todos. Nos quedamos con esa imagen de España que ha salido airosa, entre comillas, del impacto de la pandemia y esas ganas y deseos de viajar a España. Si os parece, rápidamente vamos a abordar el último bloque, que son las perspectivas de recuperación de los mercados. A nadie se le escapa que 2020 ha sido un año especialmente duro a nivel turístico en España, con una caída turística de la demanda internacional de un 76%, con una erosión muy grande de empresas y empleos del sector turístico, un tráfico aéreo que ha visto reducida su ocupación a cuotas nunca vistas, ¿no? Pero, sin embargo, el descubrimiento de las vacunas del COVID, la efectividad de las mismas y también los planes de vacunación en muchos mercados del mundo nos abre una ventana de esperanza, ¿no? Y en esa ventana de esperanza vemos que, de hecho, hay fuentes ya como Fitch, Eurocontrol o IATA que hablan o hacen ya previsiones de recuperación gradual a niveles prepandemia para 2023, incluso 2024. Bueno, en ese escenario, en vuestros mercados, ¿cuándo estimáis que se puede reactivar los flujos turísticos, tanto este año como para niveles prepandemia? En segundo lugar, ¿apreciáis algún cambio de tendencia en los hábitos de viaje o de productos o tipos de viaje más demandados? Y por último, la última pregunta, ¿hay nuevos segmentos más proclives a viajar? Se habla de los jóvenes, las personas vacunadas, las personas inmunizadas por el COVID. Si os parece, empezamos esta ronda por Roque.
Argentina. Gracias, Patricia. Bueno, en Argentina, la incertidumbre sobre la apertura de fronteras es total y las principales asociaciones del sector no vislumbran una mejora relevante en la situación del turismo hasta el año 2023. Es posible apuntar 3 factores que pueden incidir en el sentido negativo y no favorecer esta reactivación, que serían las incertidumbres que genera el proceso de vacunación a nivel local. Ha comenzado en diciembre, apenas 300.000 dosis, va a pivotar sobre la vacuna rusa. En segundo lugar, las previsiones económicas a medio plazo, que para Argentina son muy negativas. El FMI no le prevé un rebote similar al de otras economías de la región. Y en tercer lugar, pues la incidencia en particular de 2 medidas fiscales, el denominado impuesto país y una retención sobre el impuesto de las ganancias, que lo que están haciendo es encarecer, o van a hacer, es encarecer en un 65% el precio de todo producto o servicio turístico relacionado con viajes al exterior. En el sentido contrario y en positivo, hay otros 3 factores que pueden ayudar a la reactivación. El primero es la resiliencia del viajero argentino, cuyo deseo de viajar tiene un fuerte arraigo cultural en los segmentos más de población más acomodada. En encuestas recientes, el 76% de los argentinos manifiesta su intención de viajar a un país exterior en cuanto se reabran las fronteras. En segundo lugar, en sentido positivo, los destinos europeos, cabe destacar que tradicionalmente han demostrado una notable fortaleza en los periodos de crisis económicas, recibiendo un menor impacto en la caída de turistas argentinos que otros competidores regionales. Y en particular, en tercer lugar, hay que destacar la fortaleza del destino, de nuestro destino, del destino España, que se sostiene a través de una sólida red de conexiones aéreas, que en este momento y bajo la forma de operaciones especiales, en un contexto de fronteras cerradas, pues se mantiene unas 16 frecuencias mensuales, lejos de las 45 semanales que existían prepandemia. En cuanto a tendencias de viaje, nada que no coincida con las identificadas en las encuestas de intención de viaje realizadas a nivel global. Despegar, la principal nota del mercado, señala que el 60% de los viajeros prioriza la flexibilidad de las condiciones comerciales. Booking.com advierte que el 74% prefiere destinos nacionales, el 86% prioriza la seguridad y una particularidad argentina, eso sí, que la importancia que dotan a las condiciones de financiación del viaje. El 74% de los argentinos para el 74% de los argentinos es determinante la posibilidad de pagar el viaje en cuotas. Expedia apunta a la naturaleza, actividades al aire libre sin aglomeraciones y al relax, motivaciones de viaje, y esta tendencia hay que señalar que pues, abre una muy buena oportunidad de avanzar en el reposicionamiento del destino España en este emisor, potenciando atractivos turísticos alternativos o menos conocidos, para más allá del urbano, en las grandes capitales, despertar el interés por productos como itinerarios, compras y potenciar el turismo cultural. Termino señalando, en cuanto a segmentos más proclives a la recuperación, existe consenso general sobre la necesidad de prestar atención al segmento de consumidores más jóvenes. Van a ser los más proclives o más propensos a viajar e inicialmente van a ser los que van a contribuir a extender la percepción de normalidad y de confianza en el desarrollo de viajes internacionales. Muchísimas gracias, Roque. Fernando, te paso la palabra. Sí, mientras se mantengan las restricciones de viaje de los turistas procedentes de América hacia Europa, será difícil recuperar la situación. Pero aquí siempre hay que insistir, Patricia, en el hecho de que estas medidas, estas restricciones, no son medidas exclusivamente de España, son medidas de la Unión Europea y del Grupo Schengen, son por consiguiente medidas a nivel continental y esto es un hecho siempre a destacar. Cuando el proceso de vacunación avance y se levanten las restricciones, será el momento de recuperar el mercado, en este caso mexicano. ¿Cómo van las reservas? Las reservas en este momento no podemos decir nada bueno. El momento es plano, hay pocas reservas, no se están materializando las reservas esperadas para la Semana Santa y para el verano. Todo va a depender, por consiguiente, de la evolución de la pandemia. En lo que se refiere a, preguntabas tú por los escenarios de la recuperación y has mencionado, por ejemplo, a Fitch. Fitch, en el caso de Latinoamérica, estima que la recuperación se va a producir en el año 2024 y en el caso específico de México considerará que en ese año podremos recuperar el mismo número de turistas que tuvimos en el año 2019, es decir, en torno a 600.000. Si miramos, por ejemplo, los datos de Euromonitor, este es bastante más optimista y estima que el mercado mexicano podría recuperarse incluso en el año 2022, el año que viene. Quizás hay un cierto optimismo en sus previsiones, pero la tendencia es positiva una vez que se levanten las restricciones. La conectividad aérea
con México es todavía importante. Pensemos que no se puede viajar a España, pero sin embargo 2 veces al día hay un vuelo de Iberia o un vuelo de Aeroméxico a Madrid de alta capacidad. Hay más de 4.300 plazas ofrecidas esta misma semana, desde Ciudad de México a Madrid, sin contar los numerosos vuelos que se están produciendo también desde Centroamérica. Cambios de tendencia. Yo no creo que se produzca un gran cambio de tendencia. El turista que se ha tenido que quedar provisionalmente en el territorio mexicano volverá a viajar, primero de forma regional, como ha indicado Félix, posiblemente a Estados Unidos y luego también a Europa. Es cuestión de esperar, pero no creo que se hayan producido cambios de tendencia profundos, significativos a medio y largo plazo en el mercado turístico mexicano. Y en lo que se refiere a los segmentos de mercado que primero se recuperarán, yo estimo, y sobre ello hay un consenso en el mercado mexicano, que será el turismo vacacional, el turismo puro y duro, familiar, de sol y playa, el primero que se va a recuperar. En segundo lugar, sin duda alguna, el VFR, visitar a los amigos, a los parientes tras un largo periodo de pandemia, va a crecer significativamente. Sí que podemos apuntar, y sobre ello también hay un consenso, en que el turismo MICE, el turismo de negocios, lo va a pasar mal, lo está pasando muy mal y tardará en recuperarse, posiblemente de arriba hacia abajo, y sin duda alguna también por sus especiales características el turismo de cruceros. Por consiguiente, hay una tendencia en este momento negativa, una tendencia pesimista, pero en cuanto se levanten las restricciones estamos seguros de que el turismo de México volverá a recuperar su posición. Gracias, Fernando. Óscar, ¿estás de acuerdo con los comentarios de Roque? Fernando, es más o menos lo mismo en Brasil. Os ruego brevedad porque vamos fatal de tiempo. Sí, voy a ser breve, Patricia. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es la misma perspectiva y reflexión que podemos hacer en el mercado brasileño con respecto a lo que ha hecho Fernando. A corto plazo, corto medio plazo, podrá iniciarse la recuperación. Esto es un inicio de la recuperación, no digo que se recupere totalmente a partir de finales del 2021 y como ha previsto Fitch y también un instituto de investigación brasileño, que es la Fundación Getúlio Vargas, que es muy importante y que realizó un estudio del impacto económico en verano del año pasado y calculaba también que sería la recuperación total a los momentos anterior al COVID entre el 2024 y 2025. Una reflexión muy importante, como se ha hablado esta mañana en el panel de conocimiento, es muy importante los criterios, cómo sube la curva de búsquedas en las diferentes metabuscadores en los momentos en los que se abre el mercado internacional. En el caso de Europa, cuando en el verano se abrió, se vio unos picos de subida en las búsquedas de viajes a Europa y concretamente a España cuando se abrió en el verano. Es decir, esto es un indicador de que de alguna manera existe una necesidad y una voluntad para viajar en el momento que se abran las fronteras y una mayor confianza en esos atributos de marca, en esa seguridad que puede ser muy importante para nosotros. Y ya por último, en cuanto a los cambios en los hábitos de viaje, es difícil, se han llegado para quedarse, normalmente durante la pandemia son muy generales y no voy a explayarme porque no voy a ser repetitivo. En una encuesta que realizamos de esta OED, los productos fundamentales eran turismo urbano, turismo cultural, turismo de rutas enogastronómicas, seguido de turismo de sol y playa, religioso y de naturaleza. Y por último, los segmentos muy parecidos a lo que he comentado Roque y Fernando, turismo familiar, individuales, también grupos pequeños y fundamentalmente aquellos con poder adquisitivo alto y en este caso, en nuestro caso de Brasil, también el LGBT se ha situado como un segmento importante. Gracias, Óscar. Bárbara. Sí. En el caso de Canadá será fundamental para la recuperación de la conectividad. El Canadá ha estimado que va a tardar 3 años en recuperar la conectividad que tenía en 2019, lo que sin duda afecta enormemente a los destinos europeos. En el caso de España, todos los vuelos se interrumpieron en marzo y todavía no se han reabierto. En principio está previsto su reapertura para la primavera, con las mismas conexiones que existían previamente, aunque con menos frecuencias y capacidades, pero en todo caso eso está pendiente de confirmación. Sobre las reservas que se están produciendo ahora en el mercado, según las agencias de viajes, las reservas que se están produciendo son para finales de 2021 y muy centradas todavía en turismo doméstico. Los viajes que ya estaban reservados en los turoperadores en 2020, los clientes han optado en su mayoría por devoluciones de dinero o de créditos y solo el 12% han vuelto a ser reservados.
En un primer momento, los canadienses quieren viajar lejos de las aglomeraciones y en entornos controlados, por lo que se van a favorecer seguramente los viajes en coche, frente al aéreo y en destinos cercanos. Y también se observa en este sentido una mayor demanda de sol. El 63% prefiere playa en su primer viaje, lo que favorecerá los destinos de sol que en este mercado son México y Caribe. Respecto a Europa, el 39% manifiesta intención de viaje en los próximos 2 años. Y por último, muy brevemente sobre segmentos, está previsto que si bien los jóvenes viajen antes, sus vacaciones serán más cortas que los mayores de 65. Y se espera también la prevalencia de viajes con más alto gasto. Y de hecho, el 39% de los canadienses en una encuesta reciente manifiesta que va a gastar más en viajes después de la pandemia. Y también se verán favorecidos los grupos reducidos y los viajeros independientes. Muchas gracias, Bárbara. Si te parece, te paso la palabra a José Manuel para hablar del mercado estadounidense y ya después tenemos una pregunta que le pasaré a Félix directamente para que podamos pasar alguna pregunta de la audiencia. Muy bien, bueno, pues yo voy a intentar ser sinóptico. Las reservas, hay muy pocas reservas internacionales. Se empezaron a despegar en el momento que empezó a despegar el plan de vacunación, pero otra vez se han contraído, yo creo un poco también por la incertidumbre de con qué rapidez va a ir este plan. Lo que los operadores y los especialistas piensan es que a lo largo de este primer trimestre, en la medida que efectivamente se vayan cumpliendo los hitos del plan de vacunación, se cree confianza en el consumidor de que se cumpla, de que para junio el que quiera estar vacunado podrá estar vacunado en este país y que eso va a impulsar las reservas ya a final de este primer trimestre, reservas para el segundo semestre del año, con la confianza de que para entonces se podrá estar vacunado. Este es el escenario que están manejando los turoperadores, que están empezando ya a cerrar sus salidas a partir del segundo semestre de este año en general para Europa y también para España. Como decían los primeros en viajar, como decían algunos de mis compañeros, los jóvenes, también el segmento de viajes de viajeros más experimentados y LGTB, y de productos también, como decían Roque en Argentina, digamos turismo de naturaleza alejado de núcleos urbanos, por lo menos en este primer momento, turismo de aventura de naturaleza, aunque no se cree que sea esto una tendencia que permanezca, pero sí por lo menos en este año. Y también, como decía Bárbara, fundamental, la conectividad va a ser fundamental para la recuperación. Las estimaciones serían que el mercado se recuperaría a los niveles de 2019 en el 2024, porque en el 2024 es cuando se cree que las líneas aéreas americanas van a recuperar los tamaños de flota y el volumen de conectividad que tenían en el 2019 y vamos a ir de la mano. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Os agradezco a todos la celeridad en las respuestas. Quería, bueno, simplemente que me gustaría, Félix, ¿te parece contestar? Venga, adelante. Muchísimas gracias y gracias por la pregunta. Yo creo que las estrategias, en este caso, por parte de las oficinas que llevamos la responsabilidad en el continente, en el subcontinente americano, son claras. Creo que es primero recuperar el contacto con los socios, es decir, la expulsión de un buen número de agencias relevantes, Interjet, Politours, Solways del mercado, hace que tengamos que estar en contacto con nuevos actores, digamos. Básicamente hay 5 grandes grupos que han sobrevivido a esta oleada de quiebras en el subcontinente americano y creo que hay una clara vocación por recuperar esa conexión a efectos de saber cómo apoyarles. Creo que el otro elemento fundamental que estamos tratando es de llevar un contacto muy, muy cercano con las aerolíneas. Creo que este es el sector clave. A diferencia de Estados Unidos, o quizá de algún caso en Europa, donde las ayudas públicas pues, están reflotando y manteniendo realmente el vigor de la mayor parte de las conexiones punto a punto, yo creo que las quiebras o los procesos de quiebra que ha experimentado Aeroméxico, que ha experimentado Avianca o que ha experimentado la propia LATAM, no siembran un horizonte de amenaza, claramente. Es decir, la economía estatal de la mayor parte de los mercados emisores no aguanta por los efectos estructurales de los problemas de deuda, por las inestabilidades y el lastre del déficit público, no va a aguantar realmente un esfuerzo sostenido de las líneas aéreas. Creo que tenemos que estar muy cercanas y así lo estamos haciendo. La sponsorización y el patrocinio de grandes eventos que contribuyan, como decía anteriormente, a mantener vigente los valores y los atributos
de nuestra marca turística son otro elemento fundamental. Sobre todo porque las amenazas, dentro de este escenario efectivamente de optimismo, que es real, las amenazas existen, no solo por este nuevo cliente, directamente digital o cada vez más digital, más fácilmente impactable por otros destinos competidores. Tenemos que estar muy avisados sobre este tema. La expulsión, como decía, de las agencias clave y un elemento fundamental que es, insisto, la crisis económica. Hay algunos institutos de análisis que dicen que la recuperación no va a ser tan armónica ni va a ser tan rápida. Evidentemente, yo espero que se equivoquen, pero tenemos que tener en cuenta que a lo mejor esta crisis económica que va a caer sobre el subcontinente americano se lleva por delante un 15, un 20, un 25% de nuestros clientes a corto y medio plazo. Y yo creo que la estrategia que estamos realmente poniendo en marcha desde Tour España de conocimiento, brindamos desde luego toda nuestra colaboración para insistir en estos segmentos de respuesta temprana, que son los que tienen un menor coste de adquisición de cliente por parte del empresario, de la agencia de viaje, del hotel español, de esas pymes que verdaderamente están luchando por salir adelante. Tenemos que buscar un cliente que tenga un coste de adquisición más pequeño. Y yo creo que ahí verdaderamente el apoyo que podemos brindar las consejerías al sector turístico español es muy importante porque podemos de alguna forma conectar con esos segmentos que mis colegas han avanzado. El marketing es un claro marketing de recuerdo en espera de un esfuerzo mayor por parte del organismo y de las consejerías en una campaña publicitaria que no me toca a mí verdaderamente comentar ahora, pero que está realmente en agenda y yo creo que entre todos seremos capaces de sortear esta situación tan compleja. Muchísimas gracias, Félix, por esas líneas estratégicas, ese marco que recomiendas y también por tus reflexiones. Bueno, pues nos hemos quedado ya sin tiempo. Nada, quería agradeceros a todos vuestra participación aquí y también a la audiencia que nos acompaña y que nos ha escuchado, que seguro que estoy convencida de que esta mesa ha sido de gran interés y utilidad para todos. Nada más. Me despido y muchísimas gracias. Gracias. A todos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao. Gracias a todos.